Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Roridoni Vargas Mena y el día de hoy te voy a hablar sobre las corrientes artísticas del siglo XX. Para empezar, vamos a tener en claro la definición, ya que los movimientos artísticos del siglo XX son corrientes del arte contemporáneo que hicieron prevalecer la originalidad, el concepto y el lenguaje plástico por encima de la imitación de la naturaleza y del ideal clásico de la belleza, valores vigentes hasta el siglo XIX. Así que cambiaron radicalmente la historia del arte occidental. Como la originalidad se volvió un motor creativo, desde entonces han aparecido gran cantidad de movimientos muy diferentes entre sí. Por eso, en este video, te voy a empezar a explicar sobre unos de estos movimientos o corrientes artísticos. Vamos a empezar con uno de los más antiguos, por así decirlo, o por no decir el primero, el fauvismo. Este movimiento artístico empezó en 1904. Data de 1904 a 1908, generalmente 4 años. El fauvismo o el fauvismo fue un movimiento pictórico basado en la exaltación extrema del color, con el propósito de hacer valer el instinto creador sobre la racionalización estética. Sus más importantes exponentes fueron Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck. Otra corriente artística que surgió mucho más adelante fue el expresionismo. Esta empezó incluso ya en el momento que ya había pasado el fauvismo, apenas acababa de cumplir un año. O sea, estoy hablando de que empezó en 1905. De 1905 a 1933 aproximadamente fue cuando realmente esta corriente estuvo prevalente entre la mayoría de los artistas. Y es que el expresionismo fue artístico, además de cinematográfico, musical y literario. No fue un estilo unificado, pero sus artistas pretendieron ofrecer una mirada crítica sobre la realidad percibida como fuente de malestar individual y social. Se expresó en diversas corrientes y grupos como el Jinete Azul y Nueva Objetividad. Entre sus máximos representantes se cuenta a su inspirador, Edvard Munch, así como Emil Nolde, Kate Kollwitz, Ernst Ludwig Kircher y Franz Marx, entre otros. Ahora, déjenme hablarles del cubismo. Este va un poco más adelante, empieza en 1907 a 1917. Estamos hablando de 10 años aproximadamente que el cubismo estuvo presente. Como podemos saber, el cubismo fue un movimiento perteneciente a las llamadas vanguardias históricas del siglo XX, aquellas que se manifestaron hasta el periodo de entreguerras. Se caracterizó por la síntesis geométrica de las formas y representación de varios planos en uno solo. Digamos, por ejemplo, formas geométricas, triángulos, cuadrados, cubos, como dice el nombre, cubismo. Pero también, más que nada, incorporó elementos del arte primitivo, creó técnicas como el collage y le dio un lugar a la tipografía en el lienzo. Sus representantes principales, clásico de clásicos, Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque. Ahora, déjenme hablarles de el futurismo. El futurismo empezó a partir de 1909 a 1920. Estamos hablando de 11 años. 11 años en los que estuvo presente el futurismo, ya que fue un movimiento pictórico y literario nacido con un manifiesto escrito por Filippo Tommaso Marinetti, uno de sus máximos exponentes.
por no decir el principal de todos. Se caracterizó por el culto a la máquina y a la representación del movimiento sobre la superficie pictórica y escultórica. Además de Marinetti, también destacó Giacomo Balla y Umberto Boccioni. Ahora déjenme hablarles sobre el rayonismo. El rayonismo, pues, empieza alrededor de 1912 y se considera un movimiento inscrito en la corriente de la abstracción lírica. Centró su interés más que nada en la representación de luces, los rayos, el color, las secuencias dinámicas ordenadas, y sus principales exponentes fueron Natalia Yorshkova y Mikhail Leonov. Ahora, déjenme hablarles sobre el constructivismo. Este empezó a inicios de 1914 y pues se finalizó, por así decirlo, o estuvo más que nada presente hasta 1935 aproximadamente. Poco después de la abstracción lírica, surgió la tendencia de la abstracción geométrica. El primer movimiento específico de esta tendencia fue el constructivismo. Este hizo énfasis en la geometría espacial, en la naturaleza de los materiales y en los principios constructivos, como lo dice su nombre. Por ello estaba muy relacionado con el diseño arquitectónico y tenía una fuerte vocación social y política. Entre sus máximos exponentes estuvieron Alexander Rodchenko y Vladimir Tatlin. Ahora déjame hablarte de una de las corrientes artísticas, pues también que surgió entre 1916 a 1923. Estoy hablando del dadaísmo. El dadaísmo fue parte de una de las vanguardias históricas, al igual que el futurismo y el cubismo. Más que un estilo artístico, fue un antiarte, una afrenta al mundo burgués y a su sentido de la belleza. Sus obras tenían una perspectiva nihilista y jugaban con la arbitrariedad como elemento de creación. Entre sus autores destacaron Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray y Jean Arp, entre otros. Ahora, déjenme hablarles de Bauhaus. La escuela de Bauhaus. Esta empezó en 1919 y concluye hasta 1933. Pero, ¿qué es esta escuela de Bauhaus? Bueno, pues esta escuela, una escuela alemana de arquitectura, arte y diseño, aunque pues sí, durante el partido nazi, fue cerrada en 1933, como pues la historia data, para ese entonces estaba pasando incluso casi entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante su funcionamiento, ejerció una notable influencia en las artes, la fotografía y el diseño arquitectónico, gráfico e industrial. La Bauhaus, la escuela, recuperó la funcionalidad en el diseño y quiso aproximar a artistas y artesanos, los cuales modernizó las producciones del siglo. Sus directores fueron Walter Gropius, fundador, Hans Meyer, Ludwig Mies van der Rohe y grandes personalidades de la época que impartieron pues formación ahí, tales como Laszlo Moholy-Nagy y Kandinsky. Ahora déjenme hablarles de el surrealismo. Esta pues empezó en 1924 y concluye hasta 1966. Esta corriente artística, el surrealismo, fue un movimiento del periodo de entreguerras que estaba basado en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, a partir del cual propuso el automatismo como método de creación que favorecía asociaciones oníricas e imaginativas diversas. Entre sus máximos exponentes fueron Salvador Dalí, Joan Miró y René Magritte, entre otros.
También cabe destacar igual el muralismo mexicano de 1920 en adelante. Ese muralismo mexicano fue un movimiento pictórico que buscaba promover la conciencia social, exaltar la identidad mexicana y devolver el arte a su función pública por medio del muro como soporte. Causó un verdadero impacto a nivel nacional e internacional, y aún hoy muchos artistas de convicción política se inscriben en sus lineamientos. Sus más importantes representantes, el clásico de clásicos que todos conocen, fue Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Ahora, déjame hablarte sobre el expresionismo abstracto. Esta corriente artística empezó casi en 1945 a 1965. El movimiento del expresionismo abstracto fue un movimiento expresado en dos tendencias cercanas a la abstracción lírica. Por un lado, el action painting, pintura de acción o gestualismo, se basa en la técnica del dripping, que consiste en el chorreado de la pintura. Y ¡boom! Chorrea la pintura. Estuvo representado por Jackson Pollock, Frank Sling y Dan Conning. La otra tendencia fue el color field painting, o pintura de campos de color, que hacían grandes superficies saturadas de color, combinado esto con técnicas impresionistas como la vibración entre colores. Sus representantes fueron Clifford Steele, Bardet Newman y Mark Rothko. Ahora, déjenme hablarles sobre lo que es, pues, algo también conocido bastante, el arte pop. Pues ya empezó un poco más, llegándose a los años 50, incluso 1950 a 1980 aproximadamente. El arte pop fue un movimiento que incorporó los símbolos de la cultura pop y de la sociedad del consumo del arte, así como los temas y formas de representación. De ese modo, reconoció la existencia de la cultura de las masas en el circuito artístico. Entre sus más famosos representantes se cuentan Andy Warhol y Roy Lichtenstein. Y ahora es el momento de despedirme. Dado a la información que les he brindado en el video, espero que hayan disfrutado de todo esto y que realmente les sirva esta información. Se despide de ustedes Luis Rodríguez Vargas Mena y que pasen muy buenas noches.